Auspicia este bloque Banco República por sus 125 años. Nuestro mayor valor son todos los uruguayos. Momento de educación financiera en ADN. En esta jornada recibimos a Andrés Vuela, es licenciado en Administración, docente de la Universidad de Montevideo, socio y asesor financiero de Beca Advisors, una empresa asesora en inversiones. Y en esta jornada Vuela nos explica qué son los índices de acciones. Mi nombre es Andrés Vuela, soy licenciado en Administración de Empresas, cursé una maestría en Finanzas, soy docente en la Universidad de Montevideo y me desempeño como socio y asesor financiero en Beca Advisors, un asesor de inversiones en Montevideo. Probablemente muchos de los que están escuchando esta columna han escuchado expresiones tales como que la bolsa cayó o la bolsa subió o que la bolsa cerró a la baja o la bolsa cerró al alza. Y definitivamente estas no son expresiones que debamos tomar de manera literal. Por lo tanto, queríamos aprovechar desde Beca Advisors esta oportunidad que nos dan para echar un poco de luz y profundizar sobre qué encierran estas expresiones de cayó o subió la bolsa. Lo primero que tenemos que explicar, y lo voy a hacer brevemente, es qué son las bolsas. ¿Qué son las bolsas de valores? Son aquellos lugares, son organizaciones donde se encuentran los inversores, que son aquellas personas que tienen excedentes de recursos, que tienen ahorros, con los emisores, que nos referimos básicamente a empresas y gobiernos que necesitan esos recursos para poder financiarse. Sería muy complicado si todos los inversores tuvieran que ir a golpear la puerta de cada una de las empresas emisoras. Eso es lo que nos simplifican las bolsas de valores, tener en un único lugar, que cuenta con sus propios reglamentos, con sus propias normas, con su propia operativa, tener en un único lugar toda la posibilidad de hacer las inversiones, con la ayuda además de otros profesionales como son los corredores de bolsas, que operan en nombre de los inversores y de los emisores. ¿Cómo explicamos esto que las bolsas suben o bajan? Bueno, tenemos que traer a la mesa otro concepto, el concepto de los índices de valores. Y para entender el concepto de los índices, nos tenemos que remontar bastante atrás en la historia. Nacen ante la necesidad de las industrias de los medios, de la prensa específicamente. La Dow Jones Company, que es una empresa fundada en 1882, fíjense que me remonto 140 años para atrás, en aquel momento se dieron cuenta que necesitaban poder transmitirle al público, a los inversores, de una manera clara y sencilla, cómo había sido el rendimiento de los títulos que cotizaban en la bolsa. Piensen ustedes que en aquel momento cada vez eran más y más las empresas que cotizaban y por lo tanto ya no era tan fácil darle seguimiento. ¿Qué fue lo que hicieron entonces a partir de 1896? Empezaron a publicar un índice que no era otra cosa que un cálculo matemático con el desempeño de las 30 principales empresas industriales. En aquel momento esa cuenta matemática daba un valor del índice de 62 puntos. Para aquellos que no lo tengan tan presente, hoy ese mismo índice cotiza en niveles de 35.000 puntos. Pasado el tiempo, ya entrada la década del 50, específicamente ya casi en el 60, el año 1957, la Standard & Poor's, que es una empresa que también tiene parte de sus orígenes en la prensa por la Poor's Publishing Company, crea el índice Standard & Poor's 500. Ya no incorpora solamente 30 empresas, sino que lo que hace es ampliar de alguna manera el universo de empresas y de sectores comprendidos hasta 500. Tengan presente que en sus orígenes, reitero, año 1957, estábamos hablando de un indicador que valía 380 puntos aproximadamente, y hoy lo tenemos cotizando en valores, por cierto, récord, de 4.500 puntos. Entonces, si entendemos lo que son la bolsa de valores y entendemos lo que son los índices, podemos comprender y echar luz
sobre este concepto de qué significa que cayó, que subió la bolsa. En definitiva, cuando escuchemos estos conceptos, tengamos en cuenta que lo que nos están hablando es de qué movimiento tuvo o qué movimiento tuvieron estos índices que de alguna manera nos reflejan a los grupos más representativos de las empresas que cotizan en esas bolsas. En Uruguay, lamentablemente, no tenemos un índice accionario, ya que el mercado es un mercado reducido, donde no tenemos acciones cotizando como para justificar la creación de un índice. Por eso es muy común que cuando escuchemos hablar de estos temas de las variaciones accionarias, casi siempre la referencia a nivel global sean las oscilaciones de lo que ocurre en Estados Unidos, reitero, con el Standard & Poor's 500 o con el Dow Jones. Acá, desde mi punto de vista como asesor, decirles que el Standard & Poor's, por el hecho de tener 500 empresas, nos resulta habitualmente un poco más representativo de lo que es el Dow Jones, que solamente incorpora 30 empresas. Bueno, muy bien, hasta aquí hemos llegado. Saltó en los últimos días a la palestra el debate sobre la necesidad, sí o no, de tener un Ministerio de Justicia. Sí, señor. Ha habido algunos cuestionamientos al accionar de los últimos tiempos del Poder Judicial, sobre todo el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. Ha habido algunos cortocircuitos internos entre ministros. En fin. El tema cárceles. El tema cárceles. Y bueno, ¿no? Surge cada tanto esta idea y bueno, ahora está con más firmeza, ¿no? Sí. A nivel del sistema político. Sí. No han hablado mucho todavía los abogados. Hay algunas voces a favor, otras en contra, pero ¿qué le parece si le repasamos el próximo programa y traemos un par de personas en el tema? Perfecto, bien interesante. Bueno, muy bien. ¿Vuelve el jueves? Sí. Lo esperamos, sí. Cuídese. Muchas gracias por haber estado ahí. Que pasen bien. Presentó este programa Banco República e Interamericana de Cómputos.